Hola, buenos días. Como saben, el día de hoy vamos a estudiar la unidad didáctica 2, que sería la resolución y medición de circuitos básicos de corriente continua. Para ello, vamos a estudiar el objetivo general, que sería aplicar las leyes y reglas más relevantes de la electricidad para la resolución de circuitos eléctricos básicos de corriente continua. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo general? Pues vamos a estudiar las magnitudes y unidades de medición más comunes en la electricidad. Luego vamos a aplicar las leyes y reglas de uso más común en el análisis y resolución de circuitos eléctricos, los circuitos básicos de corriente continua. Y finalmente vamos a explicar un poco cuál es la simbología gráfica de los circuitos eléctricos. En esta sesión formativa vamos solamente a introducirnos en los circuitos básicos de corriente continua. En las siguientes sesiones pues iremos avanzando en lo que son los circuitos en serie, en paralelo, las leyes de Kirchhoff, etc. Pero hoy vamos simplemente a introducirnos en el análisis de circuitos básicos de corriente continua. Muy bien, para lograr este objetivo general vamos a ver el siguiente contenido. Primero vamos a definir lo que es carga eléctrica y cuáles son sus propiedades. Luego vamos a estudiar cuál es la relación que existe entre el voltaje, la resistencia y la corriente eléctrica, lo que es llamado la ley de Ohm. Y finalmente vamos a ver qué es un campo eléctrico, cómo se genera un campo eléctrico y cuál es la fuerza presente dentro del mismo. Comenzamos entonces. Vamos a recordar un poco lo que es el modelo atómico de Bohr. Como saben, el modelo atómico reciente se compone de un núcleo alrededor del cual giran en forma de órbita los electrones. Inicialmente Bohr definió el átomo que estaba compuesto únicamente de protones y alrededor de él los electrones. Luego Chadwick mejoró este modelo e incorporó los neutrones. Entonces, en el modelo atómico actual tenemos que el núcleo de un átomo está compuesto por neutrones, que son partículas de carga neutra, y protones, partículas de carga positiva, y alrededor del cual giran en forma de órbita los electrones que tienen carga negativa. Como los electrones son los responsables de la carga eléctrica, es decir, son los que se transfieren de un cuerpo al otro, Charles Agustín Coulomb definió que un electrón tiene un valor de 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. Si es un protón va a tener este mismo valor, pero positivo. Ahora bien, la carga eléctrica, los materiales con carga eléctrica tienen ciertas propiedades. Tomando en cuenta esto que les acabo de decir, la primera propiedad es que es una magnitud cuantizada, es decir, la carga eléctrica no va a ser indivisible, sino va a ser siempre un múltiplo de este valor. ¿Por qué? Porque el electrón es indivisible, por lo cual va a ser siempre n veces este valor. También dependiendo de cuánta carga negativa o positiva, cuánta carga de electrones, tengo un cuerpo, va a ser positivo, negativo o neutro. En primer lugar, será negativa la carga si la partícula tiene más electrones que protones. Será positiva si la carga tiene menos electrones que protones. Y será de carga neutra si tiene igual cantidad de electrones que de protones. Otra propiedad importante es que la carga ni se crea ni se destruye, solamente se transfiere de un cuerpo al otro, por lo cual se conserva, y eso es lo que se conoce como principio de conservación de la carga. Y otra de las propiedades de la carga eléctrica es que dependiendo si el material permite el paso a través de él o no, se van a llamar conductores o aislantes. Los materiales conductores facilitan el paso de la corriente y los materiales aislantes impiden el paso de la corriente. Ahora vamos a estudiar un poco cuál es esa relación entre voltaje, resistencia y corriente eléctrica. Fíjense, como me dice la ley de Ohm, la intensidad de corriente presente en un circuito eléctrico va a ser directamente proporcional al voltaje presente en el circuito e inversamente proporcional a la resistencia que está en ese circuito. Es decir, cuanto mayor es el voltaje presente en el circuito, mayor va a ser la intensidad de corriente. Y mientras mayor sea la resistencia que está presente en el circuito, menor va a ser la corriente que atraviesa el circuito. Por lo cual esto se resume en la ecuación básica de la ley de Ohm, que sería que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Como ya les he dicho un poco qué significa cada letra, pero lo vemos. La I mayúscula es lo que denominamos intensidad de corriente. Su unidad es el amperio y se expresa con una letra A mayúscula. La V es el voltaje o tensión, que también se le conoce como tensión. Su unidad es el voltio y se expresa con la V mayúscula. Y la R sería la resistencia, se expresa en ohmios y su unidad es la letra griega omega. Ahora bien, para entender esto un poco más y para adentrarnos en la resolución de circuitos básicos de corriente continua, vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Qué me dice? Lo vamos resolviendo directamente.
Calcular la intensidad de corriente. Como acabamos de ver, la intensidad de corriente se define como la letra I mayúscula, que atraviesa una resistencia de 10 ohmios. Significa que la resistencia sería igual a 10 ohmios, que se encuentra conectada a una fuente de alimentación de 12 voltios. Eso sería el voltaje. El voltaje es igual a 12 voltios. Estos son mis datos. ¿Cuál es la ecuación que vamos a utilizar? La ecuación básica de la ley de Ohm, la que acabamos de ver, que sería que la intensidad de corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Fíjense que como me están pidiendo justamente la intensidad de corriente, en este caso en particular, no vamos a despejar nada, simplemente vamos a sustituir los valores. Aquí les adelanté un poco cuál es el modelo básico de un circuito y así vamos de una vez viendo cuál es la simbología que se utiliza en un circuito eléctrico. Esta configuración, o sea, este esquema que está acá, es lo que pertenece al voltaje, es decir, la batería o la pila, ¿ok? Que se conoce, o simplemente la fuente de poder cuando yo enchufo un aparato eléctrico a la corriente. Entonces, este es el voltaje y se expresa de esta manera. Luego tengo un interruptor que me simula que yo pongo en marcha el circuito eléctrico. Tenemos la resistencia que se expresa así. La resistencia, además, también la vamos a ver en algunos casos, bueno, en la mayoría de los casos, con esta simbología, y también la vamos a ver con esta simbología. Cualquiera de estas tres configuraciones se utiliza para graficar la resistencia eléctrica. Y tenemos la corriente eléctrica que circula a través del circuito. ¿Por qué circula en esta dirección? Porque siempre la corriente eléctrica va a ir en la dirección del incremento del voltaje. Como vemos, la batería está configurada de esta manera, entonces va a ir, como va de menos a más, entonces la corriente va en esta dirección. Si la batería estuviese invertida, fuese de menos a más en esta dirección, entonces la corriente eléctrica iría en sentido contrario a las agujas del reloj. En este ejemplo en particular, no siempre es así, pues va en esta dirección. Bien, volvemos al problema. Como me piden calcular la corriente eléctrica, simplemente ya tenemos despejada la ecuación, aplicamos la ecuación. Entonces, la corriente eléctrica, sustituyendo, sería el voltaje, que me lo están dando, sería 12 voltios, y lo vamos a dividir entre la resistencia, que sería 10 ohm. Por lo tanto, la corriente eléctrica, dividiendo 12 entre 10, sencillo, eso es 1,2 amperios. Amperios, recuerden, es la unidad de la corriente eléctrica. De esta manera se resuelve un circuito muy básico. Recuerden que más adelante, en próximas sesiones, vamos a ir adelantando en dificultad la resolución de circuitos eléctricos, pero esta es la forma como se aborda inicialmente un circuito eléctrico. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, ustedes levantan la mano y lo vamos resolviendo en el momento. Voy a borrar aquí para seguir avanzando en la explicación de la materia. Muy bien. Pasamos entonces a lo que es campo eléctrico. El campo eléctrico es un campo vectorial en el cual está presente una carga eléctrica que sufre los efectos de una fuerza eléctrica. Dependiendo cómo sea la carga eléctrica, van a existir fuerzas de atracción o de repulsión. Es decir, si tenemos cargas de igual signo, la fuerza va a ser de repulsión, es decir, se van a tratar de separar las cargas porque hay una repulsión entre ellas. Si las cargas eléctricas son de signo contrario, pues entonces va a existir una fuerza de atracción y las cargas van a tender a acercarse una a la otra. Esto es lo que se conoce como la ley de Coulomb. El campo eléctrico genera, la carga eléctrica genera unas líneas de campo eléctrico de forma radial que salen o entran de ella. Salen si la carga eléctrica es positiva, salen hacia el infinito de forma radial y entran desde el infinito en forma radial si la carga es negativa. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una carga positiva cerca de una carga negativa? Pues las líneas más cercanas de una carga a la otra salen de la positiva y entran a la negativa. Y esto que está acá es lo que se conoce como líneas de campo eléctrico. Son líneas imaginarias, pero ahora vamos a ver un vídeo bien interesante donde sí se ve que existen esas líneas aunque no se puedan ver. Finalmente, cuando les hablé de fuerza, la fuerza en un campo eléctrico va a ser el producto de la carga eléctrica por el campo eléctrico en el cual está presente, en donde la fuerza se expresa en Newton, cuya unidad es la N mayúscula. La carga, como ya hemos visto, se expresa en Coulomb, cuya unidad, se expresa con la C mayúscula. Y el campo eléctrico es Newton sobre Coulomb y se expresa como una N sobre C, ambas mayúsculas. Ahora, para entender un poquito cómo realmente es que funciona esto de las líneas de campo eléctrica, vamos a prestar atención al siguiente vídeo, dura unos 3 minutos y es bien interesante, entonces prestamos atención.
Con este experimento lo que intentamos ver son los diferentes patrones, las diferentes formas que adoptan las líneas de un campo eléctrico que se produce entre los dos polos de una corriente de alto voltaje. Para ello tenemos un recipiente de cristal u otro material aislante, donde ahora pondremos aceite y dos electrodos que están conectados a un flyback que produce una corriente eléctrica de alta tensión, por encima de los 10.000 voltios seguramente. Este flyback lo alimento con 12 voltios en corriente continua o directa, en este caso de una batería. O bien, ponemos el aceite vegetal de cocina que alcance medio centímetro, más o menos. Echo ahora semillas que se quedarán flotando. En este ejemplo estoy utilizando alpiste de la comida de mi canario. Conecto la corriente y ¡voilá! Poco a poco se van colocando las semillas siguiendo las líneas del campo eléctrico. Algo que es invisible queda así de alguna manera revelado. Un efecto, a mi parecer, cuanto menos sorprendente. Parece como si cada semilla se convirtiera o representara una carga eléctrica y se van alineando entre los dos polos. Se pueden utilizar diferentes tipos de semillas. Estas de color negro y que funcionan también son semillas de lechuga. En este ejemplo estoy probando con jabón en polvo y vemos que las líneas del campo eléctrico son más finas y muchísimas más que cuando lo hacemos con las semillas. Aquí estoy utilizando rooibos de una bolsita de esas que son para preparar una infusión. En mi opinión es el mejor, queda espectacular. Bueno, pues nada más por hoy. Como siempre espero que os haya gustado este nuevo experimento que he intentado mostraros y hasta la próxima. Venga, un cordial saludo. ¡Chao! Bueno, fíjense lo interesante, ¿no? de las líneas eléctricas, las líneas de campo eléctrico que realmente existen, pero tenemos que tener ciertos materiales para poder visualizarlas. Tenemos que tener un material conductor, que en este caso sería el aceite, pues una carga, que serían los electrodos que este profesor colocó dentro de este recipiente. Por supuesto, este recipiente aislante, que sería el vidrio o la cerámica, y se ve súper interesante cómo realmente se generan esas líneas de campo eléctrico. Ahora, para finalizar y resumir un poco todo lo que hemos visto en esta sesión, vamos a recordar un poco lo que es la carga eléctrica, el campo eléctrico y la ley de Ohm. Recordamos entonces que dependiendo si una carga tiene más electrones que protones, sería una carga negativa. Si tiene menos electrones que protones, sería una carga positiva. Si tiene igual cantidad de electrones que de protones, sería una carga neutra. Además, la carga siempre está cuantizada, es decir, va a ser un múltiplo del valor del electrón. También tenemos que la carga eléctrica en presencia de un campo eléctrico genera una fuerza que sería el producto de la carga por el campo eléctrico. Y esas líneas van a ser en forma radial, salen de la carga positiva o entran de la carga negativa. Todo esto hacia el infinito o desde el infinito, o si tenemos una carga positiva y una carga negativa, una cerca de la otra, pues se dirige una hacia la otra. También tenemos que la ley de Ohm relaciona lo que es la intensidad de corriente, el voltaje y la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor voltaje, mayor resistencia, a mayor voltaje, mayor intensidad de corriente, y a mayor resistencia, menor intensidad de corriente. Recordemos que la resistencia es lo que se opone al paso de la corriente. Esto que tenemos acá pues sería la resistencia, que ya hemos visto cómo se especifica dentro de un esquema gráfico en un circuito. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos entonces en una próxima sesión donde iremos avanzando en los circuitos eléctricos. Muchas gracias y hasta el próximo día.